Nuestro primer invitado, como habíamos avanzado, es el presidente de la Asociación Bancaria de Panamá. Ayer presentaron sus números, sus perspectivas, casi coincidentalmente con ese anuncio de la Reserva Federal de aumentar medio punto la tasa de interés. Don Carlos Berguido, como siempre, un placer tenerla aquí. Buenos días. Buenos días, Fernando. Placer y gracias por la invitación siempre. Y Bueno, no fue planeado, fue totalmente coincidental. bueno, eso yo creo que y pues la lucha contra la inflación. Terminaba el ingeniero diciendo, pues esa, tal vez si algo tienen los que manejan la economía, sobre todo desde más de un medio siglo, es ese terror que le tienen a la inflación. Y incluso, pues hablábamos hace unos días con la última conversación de ese experimento hecho a finales de los 80 con Paul Volcker en la Reserva Federal de subirla, pues para evitar la inflación incluso a costa del desempleo. Pues hoy puede darse a esos aumentos leves de inflación sin dañar esa expectativa de crecimiento del empleo, que eso es lo que todos tememos, que nos pasemos la mano en pollo y estos aumentos de las tasas de interés impliquen pues, que no se generen empleos. Excelente pregunta y es una pregunta que yo preferiría que la contesten expertos, pues es muy difícil predecir los resultados de las acciones de la Fed. E incluso el propio presidente de la Reserva Federal, el señor Powell, ha dicho que la expectativa que él tiene es precisamente poder subir las tasas y que por medio de las tasas se controle la inflación sin generar una recesión en la economía de los Estados Unidos. Es una esperanza que, dicho sea paso, hasta cierto punto está en contrapelo con la opinión de muchos otros economistas y como todos sabemos, la economía, igual que muchas otras áreas del conocimiento humano, no son ciencias exactas, Claro. porque todo depende de cómo reacciona la gente, ¿no?, ante estas medidas. Lo cierto es que en su discurso, en su anuncio que se hizo ayer del aumento de la tasa de medio punto porcentual, que como ya lo has visto seguramente, es el aumento más rápido, más grande, más porcentualmente más alto que se hace desde hace más de 22 años. Sí. Y eso de alguna manera da la tónica de la gravedad del problema inflacionario que ellos están percibiendo a nivel de la banca de la Reserva Federal en Estados Unidos, que los está llevando a tomar estas medidas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno suma, cuando uno va acumulando el efecto del aumento de tasas, muchos economistas esperan que eso podría llevar a la economía de los Estados Unidos a un segundo semestre de crecimiento económico, lo cual en términos del lenguaje que maneja la ciencia económica, eso configuraría una recesión. Sí, dos semestres. Dos cuatrimestres o dos trimestres Dos seguidos trimestres seguidos de de crecimiento. crecimiento económico. Eso es una consecuencia que yo creo que tenemos que tener en cuenta. Aunque no se materialice, va a haber algo de dolor económico, como el señor Powell lo decía. Eso, ¿qué significa dolor económico? Más costos de financiamiento y una porción del ingreso familiar, hogareño o del negocio más importante yéndose al servicio de la deuda pública en el mismo momento en que hay un impacto inflacionario, mientras ese impacto inflacionario no pueda ser controlado. Así que yo pensaría, Fernando, que lograr que se controle la inflación por medio del aumento de tasas sin causar una recesión, que es lo que impactaría al final de cuentas en el empleo, es un truco difícil, es un truco difícil. Quizás en Estados Unidos tienen una situación un poquito rara también porque está viviendo un momento en que hay, no quiero usar la palabra pleno empleo, pero realmente si lo Hay un ves en empleo. términos de definiciones clásicas, ahora mismo hay pleno empleo. De hecho, ese es otro de los componentes que están impactando el choque inflacionario, que hay una gran demanda de trabajadores
y hay una oferta relativamente baja de trabajadores. No sé cuántos cientos de miles, si no millones de plazas de trabajo esperando ser llenadas por aplicantes que no aparecen. Pues. Así que es una situación compleja, difícil, con muchas aristas. Y por más predicciones que podamos hacer, seguramente muchas de esas predicciones que hagamos hoy van a terminar equivocadas. Porque estos aumentos pueden llegar, es decir, se pronostica que son aumentos leves, un soft landing, que pueden llegar hasta 3% durante este año. Y alguien comparaba esto de la creación de empleo con aumento de tasas de interés como querer soplar y sorber al mismo tiempo. Sí, creo que el principal propósito de la Fed es controlar la inflación, ¿verdad? Es Sí. controlar la inflación. Ya como lo mencionaste, hay algunas empresas que predicen, no sé con cuánto conocimiento de causa, que de aquí a final del año las tasas de referencia, esa de la Fed que aumentó de 0 Sí, a punto 25 y a partir de ayer, a y punto luego pasó a 75. punto 50 y a partir de ayer subió a 1, y todo eso ha ocurrido en el transcurso de muy pocos meses este año para lograr frenar la inflación. Hay quien predice que eso va a llegar a 3% a final de año, esa tasa. Eso no es un aumento pequeño ni paulatino, es un aumento drástico y muy rápido. De hecho, lo que se hizo ayer fue un poquito menos lento de lo que el mercado estaba esperando. El mercado había descontado que el aumento iba a ser 0.75% y fue 0.5%. Hay que entender que todas estas decisiones también se toman en el contexto de una economía que digo, pronto enfrentará, digo, está saliendo de un hueco importante causado por la pandemia y que también nos encontramos en un ambiente político. Recordemos que en Estados Unidos hay elecciones al Congreso en el mes de noviembre, Noviembre. en el cual se elige parcialmente una parte de la Casa de Representantes y parcialmente una parte del Senado. Entonces, todas estas cosas yo creo que hay que tomarlas en cuenta para entender que en la medida en que la Fed sea muy agresiva en controlar la inflación y que eso se traduzca en intereses muy altos, eso puede efectivamente desencadenar una recesión. Y eso pues sería muy malo para los prospectos de quienes buscan reelegirse Claro. eh, en el gobierno, en las elecciones de noviembre. Así que todo eso yo creo que hay que tomarlo en cuenta y por eso digo, es una ciencia sumamente inexacta, pero independientemente de los números y la precisión con la que podamos hacer algún tipo de pronósticos, yo creo que lo que sí está claro es la tendencia, esa tendencia al alza, esa tendencia que se ha venido amenazando desde hace muchos años de que las tasas van a subir, las tasas van a subir y siempre aparece algún shock a la economía que induce nuevamente a mayores estímulos para lograr rearrancar esa economía. Pues tú lo hemos discutido en varios programas anteriores. Esta vez sí está ocurriendo. Sí. Esta vez sí está ocurriendo y está ocurriendo de manera importante y rápido. Así es que yo creo que sí tenemos que esperar responsablemente como país que a la par que tenemos un aumento en el índice de precios al consumidor, de la inflación, sí debemos esperar responsablemente que esas tasas de interés al alza en los Estados Unidos van a impactarnos en Panamá, como están impactando en el mundo. Hoy también el Reino Unido, el Banco de Inglaterra también anunció un aumento de tasas de interés en dicha economía, que no es una economía pequeña, es la quinta economía más importante del mundo. Y todo eso va desencadenando, es como una seguidilla, ¿no? Sí. Es una seguidilla de decisiones que usualmente no es que se toman concertadamente, pero cuando la economía más grande del mundo, que es la americana, y el sistema monetario más importante del mundo, que es el de los Estados Unidos, toma esas decisiones, no hay otra consecuencia que va a impactar. O sea, no hay duda de que va a impactar el resto del mundo y sobre todo la parte del mundo que estamos más relacionados Claro. con el sistema norteamericano. José Blandón con nosotros, Carlos. Don José, buenos días. Buenos días, Carlos. Un placer tenerlo en la mañana de hoy. Déjeme hacerle un par de preguntas, si me lo permita, para Claro. ilustración a nuestra audiencia. Y primero un comentario. Nosotros venimos, Carlos, de dos guerras.
primero, la guerra del virus, que al principio no la entendíamos y nos causó un grave daño en la economía global y Panamá. Y ahora estamos en la guerra de la agresión Rusia a Ucrania, que ha creado otra guerra mundial. Si bien es cierto, no estamos escuchando las bombas aquí, pero estamos viendo cómo falta petróleo, cómo se va a aumentar el precio del petróleo, cómo la caída de China y Rusia simultánea aumenta los problemas que hay, los problemas de suministro, las incertidumbres que hay que crean también tensiones. Estamos frente a dos guerras. La primera la entendimos un poco tarde, la segunda como que no la estamos entendiendo bien y estamos pensando que son cosas de corto plazo. Bien, pienso que vamos a tener más meses. El sistema bancario panameño juega un papel importante en este momento. Entonces nosotros por precaución debemos actuar siempre sobre el sistema económico con un alto nivel de responsabilidad y prudencia. Ahora, mi pregunta es la siguiente: ¿cuál es el estado actual de nuestro sistema bancario? ¿Cuál es su nivel de liquidez? ¿Cuál es su posibilidad realmente de incremento de tasas de interés? ¿Y frente a qué panorama económico ustedes están haciendo sus cálculos? ¿Un Panamá que va a bajar su crecimiento? ¿Un Panamá con una alta inflación? ¿Cómo están ustedes viendo la economía? ¿Y cómo están viendo ustedes a sus clientes? Porque entiendo que ustedes tienen problemas también, que hay muchos clientes que no están pagando sus créditos y entonces como consecuencia tienen una morosidad, bienes 1.130 adquiridos, millones de bienes dólares. inmobiliarios. Explíquenos un poco para que nuestra gente comience a tener responsabilidades, porque no estamos actuando, a mi juicio, entendiendo la gravedad del problema internacional. Muchas gracias, don José. Sí, el sistema bancario nacional está en una situación robusta. Es decir, incluso después de haber registrado pérdidas por préstamos incobrables de 1.130 millones a lo largo de la crisis de la pandemia hasta el mes de febrero. Eso probablemente aumente un poco más. Ya estas son Wow. pérdidas, esto no es morosidad. Esto es, Fernando, esto no es morosidad, esto son pérdidas ya registradas, ¿verdad? Eso dentro del contexto de un sistema bancario que tiene préstamos, saldos de préstamos por más de casi llegando a los 70.000 millones de dólares, es una cifra importante, pero no es una cifra que no se pueda absorber como efectivamente se ha absorbido y como efectivamente se ha ido absorbiendo la gran cantidad de préstamos, ahora sí, morosos, que quedaron atrasados en situación de atraso por la pandemia. El 70% de los préstamos que en algún momento estuvieron en problemas de pago por la pandemia ya han sido reestructurados y ya están en plena etapa de cumplimiento. De ese 30% que todavía se considera clasificado, hay un buen porcentaje que también están en cumplimiento, pero que deben permanecer registrados como modificados para darles un tiempo en el que puedan probar su capacidad de cumplir. Así que yo creo que Dios mediante no haya ninguna otra nueva crisis que desencadene cosas inesperadas. El problema de la pandemia y la gran cantidad de préstamos en problema ha sido en una medida, alta medida, ya superado. Y si las predicciones y el comportamiento sigue así, pues creo que pronto vamos a poder ver el problema a través del vidrio retrovisor como un problema Sí, muy como grande dijiste que ayer. probablemente dejará secuelas, pero ya altamente superado. ¿Qué viene hacia el futuro? Pues hay predicciones. Panamá el año pasado tuvo un desempeño económico muy bueno, producto pues de la situación de rebote, el Sí. bajón tan grande nos ha permitido un rebote. Y este año va bien, va bien. Hay factores que se alinean para que Panamá recupere la senda del crecimiento. Ahora, hay estos nubarrones, usted mismo los ha mencionado, la guerra de Ucrania. ¿Qué tanto nos puede afectar si esta guerra se prolonga en el tiempo y los impactos de esa guerra a través de los impactos a las cadenas de suministro, a la producción del petróleo, el gas natural, que impactan al mundo entero? ¿Qué tanto esto se va a prolongar mientras los países que pueden reemplazar algo de esa producción no lo hacen? O sea, Claro. ¿y a qué me refiero? Por ejemplo, los Estados Unidos tienen un potencial de producción de hidrocarburos enorme. Está en sus manos decidir si quiere volver
¿qué te digo?, a promocionar una mayor producción de gas y petróleo. Entiendo que es algo que ya está en discusión, aunque ha habido reticencia de parte del gobierno de ese país de hacerlo, pues por el compromiso que tienen con la agenda verde para evitar el cambio climático, para tratar de prevenir un poco las consecuencias de dicho cambio, ¿no? Pero, por ejemplo, hay otras noticias que también te indican lo importante del momento. Por ejemplo, hoy vi en el periódico, en uno de los cables internacionales, que Alemania y Holanda se estaban uniendo para explotar campos de gas natural en el Mar del Norte de Europa, cosa que es muy, muy inesperado en realidad. O sea, no son noticias que uno se imagina que van a venir de dos países que están tan comprometidos con la agenda verde. Obviamente, esto es una reacción Claro. a la situación geoestratégica que tienen ahora con una Rusia hostil al lado, que es el mayor proveedor de hidrocarburos a esos mercados. Ahí vi también que empresas de la talla de Shell, la petrolera Shell y British Petroleum anunciaron también que van a hacer masivas inversiones en redesarrollar y llevar a un potencial más alto los propios campos petrolíferos y de gas natural en el Mar del Norte. Entonces, en la medida en que eso entre a producir, pues esos alivios a la carestía de gas y de petróleo que proviene de Rusia hacia el mercado europeo van a irse aliviando, pero ¿cuánto tiempo demorará? La pregunta es cuánto tiempo va a tomar ese reemplazo en poder ocurrir. Bueno, y ahí es donde está la clave para entender qué tan severa puede ser la crisis desatada por la guerra de Ucrania a nivel mundial. Por parte de los bancos panameños, pues aquí seguiremos haciendo lo propio. La banca panameña está deseosa, tiene recursos para prestar, tiene deseo de prestar, pues ese es el negocio, esa es su razón de ser, es intermediar y poder ayudar a quien necesita dinero para emprender y para comprar sus casas y sus carros. La gran incógnita sigue siendo qué tanta demanda agregada, calificada, puede haber. Sabemos que está golpeada la demanda calificada. Hay mucha gente que tiene Sí. deseos de comprar una casa, por ejemplo, y tienen ya un salario, pero de repente no tienen el año o los 2 años de historial de trabajo para darle un nivel de certeza y un nivel de reducción de riesgo reducido a ese acreedor que potencialmente está pensando prestar. Entonces, hay que entender, ¿no? En la medida en que la economía evolucione de modo positivo y siga creciendo, por supuesto, tenemos estas grandes dudas ahora con el choque inflacionario, con el aumento de las tasas, con la crisis de Ucrania, que son todas nuevos elementos que hacen repensar el futuro, pero también tenemos que ser capaces de ver a través de eso y entender nuestras propias vulnerabilidades y fortalezas como país, ¿no? Nosotros tenemos algunos sectores que han probado ser muy resilientes a los choques internacionales, nuestro sistema logístico, el Canal de Panamá, la mina, o sea, todo eso son nuevos elementos o elementos que con renovada capacidad le dan a Panamá una cierta ventaja a la hora de poder recuperarse y empujar esa economía hacia el alza. Un poco Es un momento complejo, usted lo sabe mejor que yo como economista, y es difícil. Las predicciones ahora mismo son difíciles y como todas predicciones están destinadas muchas de ellas a terminar siendo equivocadas o corregibles, ¿no? Perfectibles en el tiempo. Dentro de estos 1.130 millones de dólares ya hay bienes reposeídos. Y esos bienes reposeídos crearán un mercado secundario que estará pues, disponible para el público en general. Probablemente, mira, la gran incógnita es la lentitud del proceso ejecutivo. Hay muchos préstamos que ya están declarados como pérdida y del cual ya toman en cuenta el valor posible de la recuperación.
¿Qué tanto de eso se ha podido reposeer y está en inventario? Eso es una información que no tenemos, pero me atrevería a decir que muy poco de eso. Es decir, esa cifra que está registrada como pérdida no necesariamente implica que son bienes que ya están en posesión del acreedor una vez más para venderlo. Probablemente están en proceso de ser objeto de procesos de ejecución, pero no te garantizo que eso sea así, Fernando. Porque hace unos días, creo que fue en la Estrella de Panamá, hablaban de un aumento importante de la petición de bancos de hacer avalúos sobre propiedades. Y Sí. especulaba diciendo, bueno, esto significa que viene una arremetida de quitar bienes a los tarros, casas, a las personas que están cojeando después de estos 2 años de crisis. Sí, yo vi la glosa también y la verdad es que llamé allá a la Estrella a preguntar ¿De cuál dónde? era la fuente y obviamente me dijeron que eso era una fuente confidencial. Hay un aumento de los avalúos y claro, los avalúos no necesariamente son para ir a ejecutar a nadie. Los avalúos son requerimientos regulatorios. Todos los bancos siempre tienen que eh, mantener los valores de las garantías actualizados en sus libros. Eso es un requerimiento contable. Eso no necesariamente significa que yo voy a proceder con una ejecución. De hecho, no tiene nada que ver una cosa con la otra. El tema de que haya avalúos es un requerimiento regulatorio y como es muy entendible que después de 2 años de pandemia en que, primero que nada, es probable que haya muy poco avalúo que se haya podido practicar por Claro. diversas razones de cierre económico y tal, pero probablemente la propia pandemia ha tenido un impacto en los valores de esas garantías. Sí. Entonces es el momento en que muchos bancos ahora mismo están haciendo uso de los servicios de evaluadores para verificar cómo se han comportado los valores de esas garantías que respaldan los préstamos que tienen en la calle, ¿no? Por cobrar. Claro. Por último, Yo no haría un salto de una cosa de simplemente decir que porque hay muchos avalúos hay un proceso de ejecución masivo que viene, ¿no? Yo no creo que eso es así. No tengo la menor duda tampoco que en algún momento hay un X número de deudores sí, para quienes ha sido totalmente imposible pues, llegar a un entendimiento y ponerse al día y no hay perspectivas a futuro en que probablemente eso terminará en ejecuciones de garantía, pues es la única manera que tienen los acreedores de recuperar algo claro. de lo que prestan y poder recuperar ese capital de los depositantes. El último día de la Asamblea se aprueba esta ley de la criptomoneda. Es decir, ¿cuál es la visión de ustedes de la Asociación Bancaria de algo que ha resultado tan nocivo y tan nefasto en El Salvador y que, pues, yo estoy seguro que ni siquiera los que la presentaron tan claros qué es lo que querían decir con esa ley? Bueno, sí, nosotros hemos enviado nuestras posiciones a la Asamblea Nacional en su momento y precisamente nuestras comunicaciones han sido orientadas en pedir un entendimiento de cuáles son los riesgos, cuáles son los beneficios, cuáles son los costos, cuáles son las oportunidades de embarcarnos en una alteración importante del sistema monetario panameño y el sistema financiero. Lo hemos dicho porque estamos, igual que tú, Fernando, un poco sorprendidos con la rapidez con que esto se ha manejado y con quizás la falta de un debate de altura al nivel que esto requiere. Sí, Y no digo un debate político, me refiero a un debate técnico que tome en cuenta la característica única, singularísima del sistema monetario panameño. No existe otro país como nosotros en el mundo, así que es muy difícil tomar ejemplo ni de Costa Rica, ni de Colombia, ni de El Salvador, ni de los Estados Unidos, pues nuestro sistema monetario no es nuestro, no es nuestro. es prestado, es usado. Eh,
y tenemos muy poco entendimiento de cómo esto puede afectar ese sistema monetario que tanto bien le ha hecho al país. Entonces, nuestro llamado ha sido eso. Somos pro innovación, por supuesto que todos queremos innovación, todos queremos estar participando de la avanzada tecnológica que hay en el mundo. Eso le hace bien al sistema bancario, Sí. le hace bien a la economía, le hace bien al ciudadano tener tecnología a su alcance que le permita hacer las cosas con mayor facilidad y a menor costo. Pero pensamos que ese debate no se ha dado y sobre todo no se ha estudiado. Y eso es lo que hemos pedido. En nuestro momento, ahora que ya pasó el proyecto de ley en tercer debate y que realmente es una unión de varios proyectos de ley anteriores y que trae nuevos elementos, estamos estamos todavía en la Asociación Bancaria pues estudiando el detalle de eso y oportunamente esperamos poder manifestar nuestra posición. Por último, esta pues digitalización de la banca panameña pues es una oportunidad para que bancos panameños también trabajen de forma digital en otros países, o todavía eso está legislado y está regulado con barreras pues para internacionales. El mercado financiero en general, ciertamente el bancario, tiene un nivel importante de barreras al Sí, ejercicio de la banca, sobre todo al ejercicio de la captación de depósitos. Los depósitos. O sea, por ejemplo, en Panamá, que tenemos bancos tanto de licencia general como internacional, se cuida mucho que quienes captan depósitos en el mercado local de panameños tengan los niveles más altos de licenciamiento, los niveles de seguridad más altos. ¿Por qué? Y que tengan también la normativa más estricta. Porque lo que busca cada país es proteger a los depositantes, claro. de que una empresa financiera, un banco, maneje siempre con prudencia y con la más alta prioridad el cuidado de la integridad de los depósitos. Entonces, lo típico es que cualquier país hace esa protección también. O sea, si te vas a Colombia, por ejemplo, te vas a Venezuela o vas a Argentina, Chile, a todos lados, ninguna persona que no tenga una licencia bancaria puede ir a establecerse ahí a captar depósitos Sí, de los locales. Ir a prestar dinero es muy fácil. ¿Ok? Es muy fácil desde el punto de vista de que no hay una barrera. Normalmente no hay barreras a que un prestamista de afuera le preste a un local. Hay sus costos que tienen que ver con la deducibilidad de los intereses, ese tipo de cosas. Y puede que haya alguna que otra barrera, pero la protección de las leyes, la protección de las superintendencias que termina por hacer al negocio, a la actividad financiera y bancaria muy nacional, muy dentro de las fronteras, tiene que ver todo con la protección de los depósitos, con la protección de los depositantes. Y ese es uno de los temas que hemos señalado precisamente también con esto de la banca digital y con la ley, con el proyecto de ley de criptomonedas que mencionaste. Es muy importante, es muy importante para la salud del sistema bancario, pero no solamente para el sistema bancario, es para la salud de los depositantes del día de mañana, que quienes capten depósitos del público sí, tengan la adecuada supervisión y el cumplimiento normativo. O sea, los bancos tienen que cumplir con una normativa que si yo te la enseño en físico, puede ser como la enciclopedia británica. sí, No sé si tú eres de mi edad, así que sí. tú recuerdas lo que era la enciclopedia británica, pero es así de grande. O sea, tú la pones en un librero y es así de ancha, ¿no? Todas esas son normas que los bancos deben cumplir. ¿Para qué? Para proteger a los depositantes. Para más nada. O sea, lo Claro. demás es secundario. La protección al depositante es la razón de ser de los entes reguladores y de las normas bancarias. ¿Por qué? Cuando uno se pregunta por qué la banca tiene tantas regulaciones y por qué es tan difícil hacerlo, bueno, es porque hay que proteger al depositante, proteger la integridad de esos depósitos. Lo Hablan- demás es secundario. Hablando de protecciones, esta, esta, esta pérdida pues, y esta pandemia no da para crear un banco malo que cargue con todo lo ocurrido durante esta pandemia. Es una idea, mira, es una idea que se consideró en un momento, no es una idea que los bancos han impulsado, en realidad
te diría que casi sin excepción, los bancos del sistema han manifestado que ellos tienen capacidad para absorber lo que está en pérdidas en sus propios libros. Entonces, por ahora no hemos tenido que recurrir a una situación como tal, aunque fue una idea que se barajó en un momento dado, ¿no? Pero hasta ahora los bancos han manifestado su plena capacidad de absorber cada uno su cartera, ya sea en pérdida o con morosidad. Con las dificultades que eso implica, pero con capacidad plena para hacerlo. Bueno, como siempre, Carlos Berguido Guisado, gracias, como siempre, Muchas por gracias. este panorama de Gracias. nuestra banca nacional. Carlos Berguido es presidente de la Asociación Bancaria de Panamá. Ayer pues, presentó este informe de la plaza local, además coincidente con esa decisión de la Reserva Federal del aumento de medio punto en la tasa de interés. Vamos a información comercial.